El título de mi mensaje esta mañana es Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Una frase en latín que en nuestro idioma significa solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Esta expresión, esta frase en latín fue utilizada por varias personas, varios artistas, varios personajes a lo largo de la historia. Entre ellos estaba el famoso compositor alemán Johann Sebastian Bach, quien se dice que colocaba las iniciales S, D, G al pie de cada uno de sus manuscritos para comunicar la idea de que Dios, y solamente Dios, debe recibir la gloria por todo y en todo, incluyendo en la música. Sin embargo, esta expresión no fue idea del genio de Sebastian Bach, de este compositor tan famoso. El origen de esta frase se remonta a la Reforma Protestante. A la Reforma Protestante que ocurrió en el siglo XVI. La Reforma Protestante, recuerdan, fue esa controversia que hubo con la Iglesia católico romana que se centró en la verdadera condición de la humanidad. Se centró en recuperar el Evangelio en esencia. Y con la Biblia como la autoridad suprema, los reformadores enseñaban que tanto hombres como mujeres por igual están espiritualmente muertos en pecado y son entonces legalmente culpables delante de un Dios santo. Merecen todas las personas, hombres y mujeres por igual, ser condenados por la santa ira de Dios para siempre. Algo que nos recuerda Pablo, por ejemplo, en Romanos 5, versículo 9, que estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Todo hombre merece ser condenado por su pecado para siempre. Y la única manera de escapar del infierno, la única manera de escapar de este castigo eterno y disfrutar por el otro lado de los placeres de Dios, es que Dios mismo nos salve. Esa es la única manera de hacerlo. Es que Dios mismo haga la obra de redención de principio a fin. Y eso es lo que los reformadores abogaban, insistían, por ejemplo, en que solo la gracia de Dios puede resucitarnos de nuestra condición de pecado. Puede resucitarnos de nuestra muerte espiritual. Solo la gracia de Dios tiene el poder para hacer eso. Y solo Cristo puede proporcionarnos la justicia que Dios demanda para que su ira sea absorbida, para que Él sea satisfecho. Y ambos de estos milagros, el milagro de la gracia que nos resucita y de que Cristo nos proporcione su justicia para entrar al reino de los cielos, ambos de estos milagros, decían los reformadores, pueden recibirse solamente por medio de ¿qué? De la fe. Solamente por medio de la fe. O sea, en la salvación no hay lugar para el merecimiento por las obras. Tú no puedes comprarte la redención al cielo. No es posible. Pablo insiste, ¿se acuerdan en Efesios capítulo 2, versículo 8? Que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia, por medio de Cristo, mediante y la fe. O sea, Dios es el único que lleva a cabo la obra de salvación y por lo tanto, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Ese es el contexto en donde se origina la frase Soli Deo Gloria. Ahora, esta frase en la Reforma Protestante también estaba acompañada de otras 4 frases. Habían 5 en total. Y estas 5 frases resumían cuáles eran las doctrinas más importantes de la Reforma Protestante. Además de Soli Deo Gloria, estaba sola Escritura, estaba sola Gratia, solo a través de la gracia o solo por medio de la gracia, solus Christus y sola fide, que acabamos de resumir en esencia anteriormente. Pero Soli Deo Gloria, esta frase estaba, por así decirlo, por encima de las demás. Soli Deo Gloria abarcaba las demás 4 frases.
Ninguna competía con ellas. ¿Por qué? Porque piensen conmigo, en cierta manera el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras ¿para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Y Cristo se humilló hasta la muerte y fue resucitado y fue exaltado a la diestra del Padre para la gloria de Dios. Y los pecadores reciben gracia para la gloria de Dios. Y la justificación es por la fe para la gloria de Dios, para que nadie se gloríe en sí mismo. Por consiguiente, soli deo gloria es central para la iglesia. Es fundamental para la iglesia. Todo gira en torno a la gloria de Dios, incluyendo nuestras vidas. Incluyendo nuestras vidas. Para esto existimos, para esto fuimos creados, para darle la gloria a Dios en todo y por sobre todo. Sin embargo, muchas veces, en el afán de la vida, nosotros nos olvidamos de Dios y de su gloria. Y por este motivo, hoy me gustaría reflexionar con ustedes en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Porque muchas veces nos olvidamos de Dios y de la centralidad que su gloria debe tener en nuestra vida. Romanos capítulo 11. Y vamos a estar estudiando los últimos 4 versículos de este capítulo. Romanos 11, versículo 33, Pablo dice: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque juntos, como tu pueblo, podemos abrir tu palabra, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo y revela tus pensamientos. Hoy podemos estudiarla, atesorarla, conocerla, entenderla y por medio de ella ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Padre, te rogamos que en el ejercicio de escuchar el sermón podamos prestar atención, podamos recibir con humildad tu palabra y ponerla por obra, porque tú, oh Dios, tienes palabras de vida. Y eso es lo que necesitamos, vida. Vida en Cristo Jesús. Padre, vivifica nuestro espíritu a través de la predicación de tu palabra. Haznos prontos oidores y hacedores de ella. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. En este pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana encontramos 3 razones por la cual Dios merece la gloria en todo. 3 razones por la cual Dios merece ser glorificado en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar y ante toda circunstancia. Y la primera razón es esta. La primera razón es que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Noten versículo 33. Pablo exclama y dice: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Recuerden, Pablo acá había terminado de completar su argumento sobre el endurecimiento parcial y temporal de la nación de Israel en los planes proféticos de Cristo, argumentando de que Israel va a ser restaurada en el futuro. Y tras haber completado ese argumento, que empieza en el capítulo 9 y termina aquí en el capítulo 11 o a finales del capítulo 11, Pablo inmediatamente hacia el final de este capítulo irrumpe, estalla en alabanza ante la incomprensibilidad de Dios. Y Pablo aquí declara en términos concretos que Dios está por encima de la capacidad humana de comprensión. Muy por encima.
Esta exclamación, esta elocuente expresión de Pablo hace tambalear incluso al intelecto más maduro, al intelecto más avanzado, incluyendo el entendimiento del mismo apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, Pablo tenía una mente extraordinaria. Sin lugar a dudas, Pablo tenía un gran intelecto. Tenemos registros en Hechos capítulo 22, versículo 3, que Pablo había sido instruido por el rabino más prestigioso de la época, por Gamaliel. Además, la Biblia dice que Pablo había visto cosas sin precedentes cuando fue arrebatado al tercer cielo, recuerdan, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Y sus 13 epístolas, las cuales encontramos en la Biblia, son una enciclopedia cristiana. Cubren una variedad de cosas, entre las cuales Pedro nos recuerda que hay algunas que son difíciles de ¿qué? Difíciles de entender. O sea, Pablo tenía un gran entendimiento, Pablo tenía una mente extraordinaria. Sin embargo, ninguna de esas cosas, ni la mente de Pablo, se compara, dice, con el conocimiento de Dios. Ninguna se compara con el conocimiento de Dios. Dios es incomprensible en el sentido de que no se lo puede entender totalmente a Dios. No se lo puede entender totalmente. Es meramente imposible conocer a Dios de manera plena. Es imposible conocer a Dios de manera exhaustiva. Su mente trasciende, su mente está por encima de nuestra comprensión humana. Salmo 139, David escribe y dice, versículo 1, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Escuchen lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, dice David. No lo puedo comprender. Por más que nosotros tratemos de escalar los pensamientos de Dios, son inalcanzables. Eso es lo que está diciendo David. Son inalcanzables, son como una antigua fortificación elevada que no se puede conquistar. Tú no puedes conquistar los pensamientos de Dios. Están muy por encima de nosotros, trascienden nuestra comprensión humana, nos sobrepasan, nos abruman infinitamente. Dios es demasiado grande. Dios es demasiado grande para que nosotros podamos entenderlo con todo lujo de detalle. Y por este motivo, Pablo, si volvemos a Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante, Pablo se limita al asombro. Pablo se limita a eso. Pablo no trata de explicar exhaustivamente la mente de Dios, de manera plena la mente de Dios. Él se limita a quedar asombrado, perplejo, estupefacto, maravillado ante cuán incomprensible es la mente de Dios. O sea, lo único que hace, y en esencia lo único que puede hacer, porque no puede hacer más que eso, es reconocer la incomprensibilidad de Dios con un inmenso sentido de admiración. Pablo queda con la boca abierta ante cuán grande es Dios y cuán altos son sus pensamientos y cuán elevados son y cuán por sobre encima incluso de su propio magnífico intelecto que tenía, no lo puede comprender. Y para expresar este sentido de admiración profunda que Pablo siente por Dios, el apóstol utiliza 3 palabras en el versículo 33 que están conectadas en significado. 3 palabras. Noten, la primera palabra es profundidad. Oh profundidad, dice Pablo. Oh profundidad, que habla de
dimensión inalcanzable de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Oh, profundidad! ¿Cuán profundas son? Esta es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, y Pablo también la usa, en 1 Corintios capítulo 2. En versículo 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios conoce la profundidad del conocimiento de Dios. Pero Pablo queda en un sentido de admiración y dice, ¡oh, profundidad! Habla de una dimensión inalcanzable de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Noten la otra palabra. La otra palabra que Pablo utiliza en el versículo 33 es insondables. Insondables. Esta palabra solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y significa imposible de examinar. Imposible de examinar. Y la tercera y última palabra que vemos ahí en el versículo 33 es inescrutables. Profundidad, insondables e inescrutables, la cual se refiere literalmente a huellas de pisadas que no se pueden rastrear, como las de un animal que algún cazador es incapaz de detectar. No las puede ni siquiera ver, no puede ni siquiera saber dónde están. Esta palabra Pablo la usa en Efesios capítulo 3 en referencia a Cristo. Vimos que la profundidad lo utilizó en referencia al Espíritu. En Efesios capítulo 3, esta misma palabra, inescrutables, la usa en referencia a Cristo. Dice Pablo, capítulo 3 de Efesios, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don del regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Que habla de la deidad de nuestro Señor. Son inescrutables como Dios es inescrutable. O sea, estas tres palabras, profundidad, insondables e inescrutables, hablan básicamente de lo mismo. Apuntan a la misma realidad, al hecho de que Dios es incomprensible en su naturaleza y en sus obras. Dios es incomprensible. No podemos comprenderlo plenamente. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta Isaías? Isaías 55. Isaías 55. El profeta en el capítulo 8 dice en nombre de Dios, Isaías 55, versículo 8, perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de altos son. No los podemos comprender. Sus pensamientos, en cierto sentido, no pueden medirse. Son imposibles de conocer desde afuera. Por eso el Espíritu tiene que revelar ciertas cosas de Dios. Ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de poder entender exhaustivamente ni una sola cosa acerca de Dios. Exhaustivamente no podemos hacerlo. Porque para conocer totalmente una sola cosa de Dios, tendríamos que conocerla como Él mismo la conoce, y eso es simplemente imposible de hacer.
Ni una sola cosa de Dios podemos entender exhaustivamente, plenamente, totalmente. No podemos. Ahora, esto de ninguna manera significa que nosotros no podemos conocer a Dios verdaderamente. Hay que tener cuidado. Esto no significa que no podemos conocer a Dios verdaderamente. Dios mismo dijo, por medio del profeta Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Alábese en esto, en entenderme y conocerme. Esto quiere decir, escuchen, esto quiere decir que Dios es verdaderamente conocible, pero no exhaustivamente comprensible. Hay una diferencia. Dios es verdaderamente conocible, a Dios se lo puede conocer en verdad, pero no es exhaustivamente comprensible. O sea, nosotros, en efecto, podemos conocer a Dios hasta la medida que Él se haya revelado a nosotros en la Biblia. Hasta ahí llega el límite de nuestro conocimiento. Ahí está. Por lo que el Espíritu de Dios, que conoce la profundidad del conocimiento de Dios, nos dio a conocer. Ese es el límite. Entonces, hermanos, esto es importante, porque nosotros debemos aprender a evitar todo tipo de especulaciones con respecto a Dios. Nosotros debemos aprender en la vida cristiana a evitar hacer especulaciones con respecto a los juicios de Dios, a los decretos de Dios, a las decisiones soberanas de Dios en mi vida, a las disposiciones de Dios, a los caminos de Dios. Debemos evitar ir más allá de lo que Dios nos ha revelado. En cambio, nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos al libro de Dios. Aferrarnos firmemente a la palabra de Dios, donde podemos conocer a Dios verdaderamente. De lo contrario, si nosotros deseamos ir más allá de lo que el Espíritu de Dios nos ha revelado por medio de la Biblia, nos vamos a entrometer en un laberinto del cual es imposible escapar porque nuestra mente no es capaz de comprender por sí misma la voluntad de Dios. Ni tu mente, ni mi mente, ni la mente de Pablo puede comprender exhaustivamente la mente de Dios. Entonces, no vayamos más allá de lo revelado en la Escritura. Dios es incomprensible y por lo tanto Él merece nuestra adoración, nuestra devoción para siempre, según lo registrado en la Biblia. Para esto fuimos creados, hermanos, y para esto fuimos particularmente redimidos, para adorar a Dios y darle la gloria, según lo cual Él se ha revelado en la Escritura. No vayas más allá de lo revelado en la Biblia, porque entrarás en un laberinto del cual no puedes salir jamás. Y esto nos lleva a la segunda razón. La segunda razón por la cual Dios merece la gloria en todo es porque Él es infinito. Dios no es solo incomprensible, Él es además infinito. Vuelvan a Romanos 11, versículo 34. Pablo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Noten que a medida que el tono de alabanza de Pablo va ascendiendo en esta exclamación, Pablo empieza a introducir tres preguntas retóricas que están estrechamente vinculadas con lo que él acaba de decir acerca de la incomprensibilidad de Dios. Tres preguntas retóricas encontramos en estos versículos. Y están conectadas muy cercanamente con lo que él acaba de decir acerca de la profundidad, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto es evidente porque noten cómo comienza el versículo 34. Comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Que funciona como una especie de puente. Pablo está conectando lo que acaba de decir en el versículo 33 de la incomprensibilidad de Dios y ahora él nos va a adentrar al versículo 34 y va a respaldar su argumento
con 3 preguntas retóricas sacadas del Antiguo Testamento. Aquí él va a respaldar su argumento con la Biblia. Y las primeras 2 preguntas que vemos en el versículo 34, él las saca de Isaías capítulo 40. Acompáñenme ahí. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Porque es importante entender cada uno de los contextos de donde Pablo saca y cita estas verdades para entender el raciocinio, la manera, la lógica en la que él estaba pensando. Y en Isaías 40, Pablo cita concretamente Isaías 40, versículo 13. Noten. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Son las mismas 2 preguntas que Pablo hace en Romanos capítulo 11, versículo 34. Ahora, en el contexto de Isaías 40, el profeta está declarando enfáticamente que Dios no necesitó ayuda de nadie cuando estaba creando el universo. Ese es el contexto. Noten versículo 12 de Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? La respuesta es nadie. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede medir todas las aguas con el hueco de su palma. ¿Se imaginan eso? ¡Qué imagen! Solamente Dios puede pesar los montes. Solamente Dios puede con 3 dedos juntar el polvo de la tierra. O sea, claramente en el contexto de Isaías 40, Isaías, el profeta, está pensando en la creación del universo. Y por eso pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Noten lo que dice después. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Él no tuvo necesidad de pedirle consejo a nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios es un ser infinito. Infinito. Él estaba antes de que las cosas fueran creadas. Su mente trasciende nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad humanamente finita de comprensión. O sea, gracias a Dios nosotros sabemos algo acerca de Él. Gracias a la revelación en la Biblia nosotros podemos comprender algo acerca de Él. Pero nadie conoce la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios para convertirse en el consejero de Dios. Nadie conoce esto. Nadie conoce la profundidad de la mente divina para darle consejo a Dios. Y sin embargo, esto es específicamente lo que nosotros presumimos hacer muchas veces. Muchas veces en nuestra vida presumimos darle consejos a Dios. Y pensamos que nosotros le podemos aconsejar a Dios cosas que Él no sabe. Y muchas veces a nosotros no nos gusta la manera en la que Dios está haciendo las cosas. E implícitamente, tal vez no lo decimos en voz alta, implícitamente aconsejamos o tratamos de aconsejar a Dios con nuestra actitud. Y refunfuñamos en nuestro corazón cuando estamos atravesando por momentos difíciles de la vida. Pablo aquí en Romanos 11, versículo 34, nos exhorta a no presumir hacer lo que es simplemente imposible de hacer. Nosotros, como seres finitos, no podemos aconsejar a un ser infinitamente más alto que nosotros. A Dios no le podemos dar consejos sobre cómo gobernar la tierra, sobre cómo hacer las cosas. Entonces, si no podemos hacerlo porque Él es infinitamente más grande que nosotros y Él estaba incluso antes de la creación, antes del principio del universo, entonces no nos atrevamos a dar a Dios lo que no podemos darle. Porque ¿quién ha entrado? ¿Quién ha entrado en la cámara secreta de la mente de Dios? Nadie. No busquemos aconsejar a Dios, sino que confiemos. Confiemos plenamente en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, en la mente de Dios. Él es, hermanos, infinitamente más sabio que todos nosotros juntos.
Confiemos en Él. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Y la tercera pregunta que Pablo hace en Romanos capítulo 11, versículo 35, también es sacada del Antiguo Testamento, más concretamente de Job, del libro de Job. Acompáñenme a Job, Job 41. Cuando Pablo dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él está citando Job 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dios está hablando. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ese es el contexto del cual Pablo está pensando. Citó a Isaías en referencia a la creación del universo y que Él es infinitamente superior a todo. Y ahora va a citar a Job capítulo 41, versículo 11. Ahora, el contexto original de este pasaje es fascinante. Porque se encuentra, no al principio, se encuentra al final del libro de Job. ¿Se acuerdan? La historia de Job. Si ustedes leen el libro, Dios permanece en silencio durante 37 capítulos. No dice nada. No abre su boca. No revela nada. No decide hacer manifiesto nada durante 37 capítulos. Y de hecho, nosotros leemos que Job no recibe respuesta oficial de Dios en ninguno de esos capítulos, sino al contrario. ¿Quiénes son los que lo aconsejan? Sus amigos. Bueno, amigos entre comillas, con amigos como esos, ¿quién quiere enemigos? Estos amigos se acuerdan de Job, que se habían aventurado a interpretar el sufrimiento de la vida de Job, y todo lo que ellos podían concluir era que Job había pecado y que Dios entonces lo estaba castigando. Que él necesitaba arrepentirse, porque él estaba experimentando la ira de retribución o el castigo de retribución de parte de Dios por un pecado que él no estaba confesando. Ahora, cuando Dios aparece en escena, en el capítulo 38, le hace una serie de preguntas a Job que lo dejan y desafían la habilidad de Job para juzgar la manera en que Dios gobierna la tierra. Job había querido entrar en este ida y vuelta con Dios. Quería desafiar a Dios y quería hacerle preguntas. Y en el capítulo 38, Dios es el que abre la puerta y Él empieza a cuestionar. Y Él empieza a desafiar a Job. Y Dios le hace una simple pregunta en el versículo 4 del capítulo 38 de Job. Le hace una simple pregunta. Noten lo que dice el versículo 4. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando los montes y las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando al reino animal, a la galaxia? Obviamente Job no estaba ahí. Ese es el punto. Porque todavía no había sido creado. Pero Dios sí. Dios estaba ahí porque Dios es un ser infinito. Infinito, que lo precede todo. Y Job se queda con la boca abierta. Job no puede contestar esta pregunta de Dios, como así tampoco las 60 y pico de preguntas que vienen después. Dios les hace un formulario de preguntas y no puede contestar una. ¿Y saben lo que termina haciendo Job? Acompáñenme a Job capítulo 40, versículo 3. De Job 40. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Esa fue la única respuesta que le pudo dar Job a Jehová. Taparse la boca con su mano. Cerrar su boca. No hablar más. ¿Cuál es el punto? El punto es que Job no tenía derecho de exigirle a Dios que le diera una razón por la cual estaban sucediendo las cosas en su vida. Job, como criatura, como un ser finito, no tenía derecho de decirle al alfarero, ¿por qué estás haciendo esto con mi vida? Ese es el punto. En cambio, ¿saben lo que tenía que hacer Job?
Job tenía que confiar que el alfarero tenía una razón. Y Job tenía que confiar que el alfarero siempre tiene una buena razón. ¿Por qué? Porque se origina en las profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, tiene una razón y esa razón siempre es buena, nunca es mala. Nunca es mala. Porque siempre se origina en la profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios que nosotros no podemos entender exhaustivamente. Por más que buceemos, por más que bajemos, por más que nademos hacia abajo, no podemos tocar el fondo de la ciencia de Dios. Y de igual modo, hermanos, nosotros debemos aprender a vivir confiando en la mente de Dios, confiando en los juicios de Dios, confiando en los caminos de Dios. Confiando en que Dios gobierna y sabe gobernar. Lo nuestro no es razonar por qué motivo sucede lo que nos sucede. Ni siquiera nosotros estamos en la posición de hacer a Dios un deudor para exigirle, por favor, dime ahora, ¿por qué me está sucediendo lo que me sucede? Es imposible exigirle que Dios nos dé algún tipo de explicación porque no hay nada que tengamos que en realidad no es nuestro. No hay nada. Todo lo que nosotros tenemos proviene ¿de quién? De Dios. Entonces no podemos ni siquiera ser deudor para que nos dé respuestas a las encrucijadas de la vida. A nosotros nos debe bastar con saber que Dios es un ser infinitamente superior a nosotros y hace todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas suceden, obran para bien. Sinergísticamente todo funciona para bien. Para nosotros eso debe ser más que suficiente. Porque no hay nada que le podamos exigir. No podemos hacer a Dios nuestro deudor. No hay razón para que nosotros tratemos de descubrir lo que no se nos ha revelado en la Escritura. ¿Por qué? Porque su infinitud le hace inaccesible a nuestros cuestionamientos. Dios es muy superior a nosotros. Y no debe por ningún motivo darnos respuesta. Al contrario, Él nos da su palabra, en donde encontramos su mente, para que podamos aprender a caminar en la vida por fe. No trates de descubrir lo que Dios no te ha revelado. Eso es un suicidio mental. Entrarás en ese laberinto del cual hablaba Juan Calvino y no podrás salir nunca. Dios no te debe explicación a ti, no me debe explicación a mí. Lo único que nos pide es que confiemos en que Él es infinitamente bueno y soberano. Y al final de esta maravillosa explicación que encontramos en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36, Pablo nos da una tercera razón. Una tercera razón para glorificar a Dios en todo. Y la tercera y última razón es que Dios es independiente. Dios no es solo incomprensible, Dios no es solo o además infinito, sino que además Dios es independiente. Noten versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Noten lo que acá hace Pablo. Pablo aquí establece que Dios no nos necesita a nosotros, ni a nada del resto de la creación. ¿Por qué? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Noten la lógica de Pablo. Dios es perfectamente autosuficiente. No depende de nada aparte de sí mismo. Dios es absolutamente independiente en su existencia. Dios es independiente en sus virtudes, en sus decretos, en sus obras. Y es más, Él hace que todas las cosas sean dependientes a Él, no al revés. Todo es dependiente a Dios. Y esto queda claro por el uso de tres preposiciones. Noten estas tres preposiciones que encontramos en el versículo 36. La primera es de, porque de Él. Esa es la primera preposición.
que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento para indicar origen, para indicar derivación. En este caso, esta preposición señala que Dios es la causa suprema de todo. Dios es el origen supremo de todo. Él es la fuente de todo lo que existe. De Él proceden las cosas. La otra preposición que le sigue es por. De Él y por Él. Y esa preposición habla de agencia. Habla de agencia. Esto quiere decir que Dios es el sustentador de todas las cosas. Dios no es solo la fuente o el origen, Dios además es el sustentador de todas las cosas. Todo cuanto ha sido creado subsiste ¿en quién? En Dios. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que Dios sustenta todo por el poder ¿de qué? De su palabra. Todo subsiste en Dios. Y por último encontramos esa preposición para. Noten. Porque de Él y por Él y para Él. Y esa preposición es un marcador de dirección. O sea, apunta al hecho de que Dios es la meta de todo. Dios es la meta de todo. O sea, Dios no solo es el origen o la fuente, Dios no solo es el sustentador de todas las cosas, sino que además Él es la meta de todas las cosas. O sea, Dios es el alfa y el omega de todo y además es todas las letras entre medio. No hay nada que exista que Dios no sustente. O sea, la concentración de estas tres preposiciones consecutivas demuestra que nosotros debemos gloriarnos en nada aparte de ¿quién? De Dios. No debemos gloriarnos en nada aparte del ser divino, porque fuimos creados por Dios de la nada, subsistimos por medio de Él y vivimos para Él. Esto es lo mismo que Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y van a encontrar lo mismo. Versículo 6, Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, noten, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, ahí tenemos el origen y tenemos la meta, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, o sea, todas las cosas en Él subsisten. Él es el gran sustentador, y nosotros por medio de Él encontramos las tres mismas ideas. Colosenses, capítulo 1, otro pasaje donde Pablo dice exactamente lo mismo, pero en referencia a Cristo. Otra vez, hablando de la deidad de nuestro Señor. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús, en el contexto, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Noten, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, noten, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, o sea, el mundo incluso no visible le pertenece a Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las mismas tres ideas, pero en referencia a Cristo. Dios es el origen, el sustentador y la meta de todas las cosas. Y por tanto no debemos gloriarnos en nada aparte que en Dios, porque sin Él nosotros somos nada. Ahora, lamentablemente, la mayoría de nuestros problemas surgen cuando nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. De hecho, esto es algo que Pablo va a empezar a desarrollar en el siguiente capítulo de Romanos 12. Él utiliza estas palabras. Él dice, versículo 3, digo pues, de Romanos 12, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La mayoría de nuestros problemas, de cualquier índole, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la familia, sea con mi cónyuge, ¿saben dónde se origina? Cuando nosotros pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Cuando tenemos un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener y pensamos que de alguna manera Dios depende de nosotros y no al revés. Diariamente nosotros debemos recordar que sin nosotros Dios seguiría siendo infinitamente Dios.
O sea, todo podría desaparecer en un instante, todo. Pero Dios necesariamente continuaría existiendo para siempre porque Dios es independiente de nosotros. Él es independiente de nosotros. Él es la causa de todo, el sustentador de todo y Él es la fuente de todo. De modo que solo Dios es digno de recibir la gloria por los siglos de los siglos, como dice Pablo al final de este capítulo. Solo Dios. Y mientras pensaba en esto, me vino a la mente la vida de Juan Calvino. Porque creo que casi nada ilustra este concepto más vívidamente que la forma en que murió Juan Calvino. Juan Calvino fue uno de los reformadores de esta protesta de la cual hablábamos al principio. Este reformador de Ginebra, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que él nunca gozó de buena salud. Nunca. Y ya para la última parte de su vida, su condición física empeoró drásticamente. Él tenía ataques regulares de fiebre, parecida a la malaria. Él sufría de tuberculosis, de venas ulceradas, de cálculos renales y de hemorroides. Y esto hizo que a principios de febrero del año 1564, que es el año cuando muere, él empieza a impartir sus últimas conferencias. Él empieza a impartir sus últimos sermones. Su vida no duró más que 54 años. Sin embargo, cuando nos remontamos en la historia, nosotros leemos que incluso, escuchen esto, desde su cama, él continuaba dictando cartas y continuaba dictando su comentario final sobre el libro de Josué. Y cuando sus amigos le pidieron que descansaran, porque todos tenemos ese tipo de amigos, cuando sus amigos le pedían que descansara, ¿saben lo que Calvino respondió? Calvino respondió, ¿qué? ¿Quieren que el Señor me encuentre haciendo nada? ¿Quieren que el Señor me encuentre aquí simplemente acostado, haciendo nada? El 2 de mayo de ese mismo año, Calvino le escribió a su amigo William Farel, expresándole que ahora él esperaba que cada respiro que tomara fuera el último. Ya estaba al final de su vida. Y le dijo así, escuchen las palabras de Calvino: me basta con vivir y morir por Cristo, el cual es ganancia para todos sus seguidores en la vida y en la muerte. Me basta con vivir y morir por Cristo. Y poco más de 3 semanas después, Calvino murió. Y al día siguiente, que curiosamente fue un domingo, él fue enterrado en un lugar secreto de Ginebra. Él había vivido para la gloria de Dios toda su vida y no para su propia gloria, y él despreciaba la idea de que generaciones futuras reverenciaran supersticiosamente la tumba de un hombre. Y no quiso que nadie supiera dónde sería enterrado. Él deseaba que toda la honra y la reverencia fuera dada solamente a Dios como le es debida. Y nosotros debemos preguntarnos hoy si estamos totalmente comprometidos a este principio de hacer todo para la gloria de Dios como lo estaba Calvino. Ya sea que comamos o que bebamos, cualquier palabra que proceda de nuestra boca, que sea para la gloria de Dios. O aspiramos secretamente a la grandeza, o buscamos el reconocimiento, o buscamos que nos aplaudan. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Escuchen, no hay límite al ingenio creativo cuando nosotros estamos en la búsqueda de atribuirnos gloria por algo que supuestamente hicimos sin la ayuda de Dios. No hay fin al ingenio creativo. De hecho, el mismo Calvino dijo que nuestro corazón, escuchen, es un perpetuo taller de ídolos, propenso a caer en el olvido de Dios. No le robemos a Dios la gloria que se merece. No nos gloriemos en nada, pero solamente en Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Nuestra existencia entera, de principio a fin, se la debemos a Dios y solamente a Dios. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Ese fue el lema de la Reforma Protestante y lo que sostuvo a Calvino
durante toda su vida, especialmente ya cuando su condición física no era la mejor. Lo que lo sostenía a él era buscar la gloria de Dios, incluso desde la cama. Y te pregunto esta mañana, ¿es acaso este el lema de tu vida? ¿Es acaso este el lema de tu vida? ¿Amas tú la idea de que Dios sea exaltado y glorificado en todo? ¿O intentas ofrecerle a Dios consejos sobre cómo gobernar la tierra? ¿Confías totalmente en la mente de Dios? ¿O tratas de descubrir lo que no ha sido revelado en la Biblia? ¿Tu vida gira en torno a la gloria de Dios? ¿O te crees más de lo que realmente eres? Recuerda que Dios nos ha hecho para Él y no para nosotros mismos. Y tu vida siempre se verá frustrada a menos de que tú reconozcas que no existe otro propósito más elevado, ni un deleite más pleno que hacer todo para la gloria de Dios. Ríndele a Dios la honra, la reverencia y la devoción que le son debidas, porque no hay nadie más incomprensible que Él. Dios es infinitamente más superior que tú y no depende de ti para nada. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias, porque este pasaje nos da perspectiva divina sobre quién eres tú y sobre quién somos verdaderamente nosotros. Este pasaje nos alinea, nos ajusta a la realidad de que todo procede de ti. Tú eres el origen de todas las cosas, tú sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra y todas las cosas son para tu gloria, para esa meta asombrosa de rendirte a ti el culto y la alabanza que te son debidas. Oh Dios, tú conoces nuestras circunstancias, porque tú mismo las has ordenado. Tú sabes, oh Dios, cada una de las encrucijadas de la vida en donde nosotros nos encontramos hoy. Permite, oh Dios, que incluso en el tormento, que incluso en la prueba, en la dificultad, en la tribulación, cuando parece que tú te has alejado de nosotros, permítenos recordar que a ti no te podemos aconsejar nada, que tú no eres deudor de nadie y que solo basta con ponernos la mano en la boca y confiar plenamente de que tú eres un Dios infinitamente superior y soberano que sabe lo que hace y todo lo que hace es bueno. Porque solamente reconociendo eso, porque solamente recordando eso, y solamente cuando hacemos Soli Deo Gloria, el lema de nuestra vida, podemos glorificarte a ti, incluso y a pesar de las tribulaciones que nos rodean. Padre, danos la misma convicción que tenía Calvino, que incluso desde la cama seguía trabajando para la gloria de Dios, que no quería perder el tiempo, que no era un perezoso, que no estaba buscando la jubilación ni el retiro, los buenos días y la playa. Un hombre que se había entregado por completo a vivir para la gloria y la honra de Dios. Levanta hombres y mujeres en esta congregación que solo quieran hacer eso y nada más que eso. Exaltarte, glorificarte. Porque incluso en el libro de Apocalipsis vemos una ventana del cielo y vemos a los ancianos y a todas estas multitudes dándote gloria a ti para siempre. Permite que nuestras vidas cuenten para algo. Y eso sea la gloria de Dios. Lo pedimos todo esto en su nombre.